Nuevamente sean bendecidos todos, hermanos y amigos que escuchan estos valiosos mensajes en relación a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el tema El ganador y todavía campeón. Les recuerdo, a manera de un resumen, en las clases pasadas hemos visto el conflicto que se dio de la resurrección y hemos visto el mandamiento de la discordia. Ahora vamos a ver el enfrentamiento mesiánico. ¿De qué trata esto? Bueno, vamos a consultar el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 41 hasta el 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu se llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Este mismo episodio está comprendido en Marcos capítulo 12, versos 35 al 37, y en Lucas capítulo 20, versos 41 al 44. Los enemigos de Cristo habían terminado de hacer preguntas, pero él no. Fíjense qué cosa más curiosa. Lo habían bombardeado con una diversidad de preguntas, pero ahora, como quien dice, es su turno. Se volvió a los fariseos, que todavía estaban agrupados, y según Mateo, fue a los fariseos a quienes Jesús hizo esta pregunta. Marcos, en el capítulo 12, 35, nos da la impresión de que fue a todos los que escuchaban. Luego Lucas, en el capítulo 20, versos 40 y 41, indica que él planteó la pregunta a los que habían estado interrogándole. Nosotros podemos ver que los dos relatos fueron fieles a lo sucedido. Él dirigió la pregunta a todos los que alcanzaran a oírla, pero desafió por medio de ella especialmente a los fariseos que lo habían estado interrogando para que fueran estos los que le respondieran. Entonces, nosotros podemos ver, pues, se vuelve a los fariseos que todavía estaban agrupados y preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Cuando los fariseos en aquel tiempo oían el término Cristo, ellos no lo relacionaban con Jesús, como nosotros sí lo hacemos hoy en día. Y claro, nosotros lo hacemos hoy en día así porque tenemos toda la revelación dada. Ellos lo relacionaban con el Mesías prometido de Dios siglos atrás. A primera vista, la pregunta de Jesús parecía muy fácil de responder. Los eruditos judíos coincidían en que el Mesías, o sea, el Cristo, sería descendiente del rey David. Como siempre, es necesario para mí, cuando estoy dando una lección, acudir al apoyo escritural para que se pueda entender lo que se está dando, y sobre todo en estos episodios
se hacía uso de las profecías, se hacía uso de las citaciones antiguo testamentarias. Entonces, vámonos a el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versos 12 y 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Luego vámonos a Salmos, en el capítulo 89. Ahí en este salmo vamos a leer los versos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré su descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Ve? Luego pasemos a Isaías, capítulo 9 y el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Luego pasemos más adelante en el capítulo 11 de Isaías, versos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y pasémonos ahora a Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, fíjense que al leer este conjunto de citas antiguo testamentarias, nosotros podemos ver con suficiente facilidad y entendimiento para estos fariseos en especial, de que ellos habían sido enseñados, pero fíjense que Jesús cumplía con ese requisito mesiánico. Vámonos ahora a comprobarlo en las páginas del Nuevo Testamento y vamos primeramente a Mateo capítulo 1 y el versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego podemos nosotros ver en Romanos capítulo 1 y el versículo 3, Romanos 1, verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Luego, por todos los evangelios se le refiere como el Hijo de David. Vamos otra vez a Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ustedes pueden ver que para ellos no era algo nada extraño esa situación. Más adelante en el capítulo 15 y el versículo 22 dice,
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Más adelante, también aquí en Mateo capítulo 20 y el versículo 30, noten lo que dice: y los ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, esta situación todavía lo deja más claro, cómo es que ciegos clamaban al hijo de David. O sea, a pesar de que eran ciegos, no podían leer, pero toda su vida habían venido oyendo del hijo de David. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 21, verso 9, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Luego en el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Entonces nosotros podemos ver claramente que ellos, por lo tanto, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta que ellos dieron? Dijeron claramente: de David, de David. Ahí lo tenemos en el verso 42 de este capítulo 22 de Mateo. Entonces, la respuesta de ellos no fue incorrecta, pero sí fue una respuesta incompleta. ¿Por qué digo esto? Las Escrituras enseñaban claramente que el Mesías sería descendiente de David, pero enseñaban más. Los fariseos necesitaban ampliar su entendimiento del Mesías. Y por eso Jesús siguió con una segunda pregunta. La primera fue, pues, ¿cómo David en el Espíritu? Y esto tenemos que ver que Jesús confirmó de esta manera que fue David quien escribió el Salmo 110 y que lo escribió siendo inspirado. Entonces, Jesús siguió con una segunda pregunta. La primera, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta cita proviene del Salmo 110 y vamos a citarla específicamente en el versículo 1. Allí dice este versículo 1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los judíos por lo general consideraban un anuncio del Mesías. Para ellos no era problema esto. El pasaje fue citado una vez por el apóstol Pedro. Miren, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y los versos 34 y 35, dice cuando Pedro predica su primer sermón del Evangelio: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y varias veces este texto fue citado, o esta referencia fue hecha por el autor
del libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos en el capítulo 1 y el versículo 13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y más adelante, el capítulo 5, el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros podemos ver pues que el primer Señor se menciona en el versículo, es Dios el Padre. El primer Señor que se menciona en el versículo es Dios el Padre. Y aquí quiero dar una aclaración un poco extensa para que podamos comprender mejor esta situación. En el Salmo 110, versículo 1, el primer Señor está escrito todo con letras mayúsculas, o sea, yéndonos al idioma hebreo. Aquí quizás en nuestro idioma no lo podemos notar. Ese primer Señor está escrito con letras mayúsculas, o sea, Señor. La palabra Señor, todo con letras mayúsculas, se refiere al sagrado nombre de Dios. En las escrituras hebreas originales que no tenían vocales, este sagrado nombre se representaba por 4 consonantes conocidas como el sagrado tetragramatón. Así se conocía, el sagrado tetragramatón. O sea, las 4 letras sagradas. ¿Cuáles eran estas 4 letras sagradas? La J, la H, la B, la bidental, o sea, la B pequeña, y otra vez la H. Los judíos no decían con su boca este nombre por medio de tomar el nombre de Dios en vano. Pero con el tiempo la pronunciación exacta se perdió. Cuando las vocales por fin se añadieron a las consonantes, nadie sabía qué vocales añadir, y muchos creen que la pronunciación del nombre debería de ser Yahvé. Muchos creen así, de esta forma. Algunos traductores le añadieron arbitrariamente las vocales de la palabra hebrea que se traduce por Señor, e inventaron pues el nombre Jehová. En vista de que no sabemos cómo debe deletrearse ni pronunciarse el nombre, muchas traducciones, incluyendo la nueva versión de la American Standard Bible, sustituyen el sagrado nombre de Dios por la palabra Señor, todo otra vez como letras mayúsculas. Entonces, habiendo dado esta aclaración, tenemos que entender pues que los judíos creían que el segundo Señor era el Mesías. Esto es bien claro por todas las citas que hemos visto del Antiguo Testamento, apoyándonos en Salmos, en Jeremías, en Isaías. Esto es bien claro, ¿ve? Entonces, el Señor Jesús concluyó diciendo, volvamos a la situación ya otra vez que tenemos aquí reflejada por el Señor. Él concluyó diciendo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El Cristo era el hijo de David, pero era más que esto. Como Señor de David,
Cristo era anterior a David y era creador de David. ¿Ven? Años después Jesús expresó este concepto múltiple cuando él testificó a Juan diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. Noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 16. Dice así: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, vemos pues que los fariseos entendían que el Mesías era el hijo de David. En otras palabras, linaje real. Ellos a David lo tenían como un adalid. Ellos a David lo reconocían como el rey David. No importa las situaciones de pecado en que él cayó, pero ellos lo reconocieron pues como su linaje y se sentían completamente orgullosos. Entonces, si lo reconocían como el hijo de David, como linaje real, les faltaba entender que también era el hijo de Dios. ¿Ven? Eso es la situación que aquí se está presentando. Por eso estamos viendo este enfrentamiento mesiánico. Este enfrentamiento mesiánico que los fariseos quisieron darle la vuelta a las interrogantes de nuestro Señor. Dice la Escritura en el verso 46 de Mateo 22, y nadie pudo responder la pregunta de Jesús, evidentemente. Nadie pudo responder la pregunta de Jesús. Para responderla, habrían tenido que reconocer que a la enseñanza de ellos acerca del Mesías le faltaba para ser completa. ¿Ve? Tenían que haber reconocido esa situación. Marcos consignó y dijo en el capítulo 12, verso 37, y gran multitud del pueblo oía a Jesús de buena gana. Gran multitud del pueblo oía a Jesús de buena gana. Entonces, es probable que disfrutaran viendo a Jesús desconcertando a los que se consideraban superiores en su entendimiento de las Escrituras. Note esta actitud que tenemos en Juan capítulo 7 y el versículo 49. Juan capítulo 7, versículo 49. Mas esta gente no sabe la ley, que no sabe la ley, maldita es. Entonces ellos estaban bajo esa misma condenación, bajo esa misma situación. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, la ley les había preparado claramente, pero ellos habían sido completamente duros. Ahora, ¿cuál es la lección que nosotros sacamos acá de este enfrentamiento mesiánico? La lección que aquí se obtiene es que nosotros debemos de comprender siempre la palabra de Dios como ella dice. El mundo, el ser humano, siempre ha tenido la tendencia a llevar la contraria a la revelación divina, a llevar la contraria a la revelación de Dios.
si usted escudriña las escrituras desde las antiguas escrituras, hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel que fue preferido, que ya no lo es, por supuesto, ¿ve? Siempre estaban en rebeldía contra Dios, siempre estaban haciendo lo opuesto, y por supuesto que Dios se encargaba de ellos. Dios se encargaba de castigarles esa rebeldía en que ellos se presentaban. Luego nosotros vemos acá en esta ocasión sobre este linaje mesiánico, sobre este enfrentamiento, nosotros vemos que habían pasado siglos cuando llega el Señor Jesucristo. Incluso había habido un periodo de silencio de 400 años, que no hubo revelación. Y el mundo, el ser humano, mejor dicho, continuaba igual. Continuaba igual. ¿Y qué es lo que sucede con la actualidad? Es lo mismo. Lo mismo sucede, que el ser humano le cuesta obedecer la voluntad de nuestro Señor. Le cuesta entenderla. ¿Por qué? Porque es difícil entenderla, no, sino porque el ser humano endurece su corazón. El ser humano tiene esta actitud continua, es su naturaleza. De lo contrario, hubieran más cristianos que inconversos, pero no es así. Siempre la iglesia, dentro de lo que es poblacionalmente hablando, es minoritaria. ¿Por qué? Porque a la gente no le agrada la verdad que está plasmada, especialmente hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Fueron 3 años y medio muy hermosos, que culminaron precisamente con la muerte de Él. Pero no quedó esa culminación allí con esa muerte, sino que esa culminación se dio cuando al tercer día resucitó. Y esa culminación continuó cuando 50 días después, o sea, el día de Pentecostés, que se celebraba una de las fiestas solemnes de los judíos y que reunía a multitudes en la ciudad de Jerusalén, que llegaban 1 o 2 semanas anticipadas para celebrar esta fiesta, que yo siempre he mencionado qué bonito, qué hermoso hubiera sido estar yo como cristiano viendo la celebración de esta fiesta en ese tiempo. Allí, ese día de Pentecostés, los 12 apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a predicar el sermón poderoso del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso en esa ocasión el Señor Jesucristo dijo a través del apóstol Pedro, cuando ellos se vieron atribulados: varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quienes oyeron esta mañana el programa radial, que además de la intervención del hermano Larry White y la segunda parte que correspondió a su servidor, volví a hablar sobre esto. ¿Y qué cosa? Le decía a mi esposa: fíjate que el mensaje que dio el hermano Larry pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero qué similitud a lo que él habló y lo que yo también hablé acerca de la palabra
de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios no cambia. No cambia desde que ha sido revelado. A mí me molesta enormemente ese decir de que hay que adaptar la palabra a los tiempos modernos. ¿Adaptar qué? Cambiar los mandamientos para la salvación son los mismos. Tenemos que seguir en esa misma línea de la doctrina del Nuevo Testamento. Tenemos que respetar la palabra de nuestro Señor. Por eso sucede que dentro de la iglesia hay desviaciones. Desviaciones, ¿por qué? Porque quieren adaptarse al modernismo y a la práctica de muchos grupos religiosos denominacionales. Y cuando quieren hacer hacen esta adaptación dentro de la iglesia, empieza ese desvío. Empieza precisamente eso que el Señor no quiere para su iglesia. Entendamos esta situación, hermanos. Hablo con toda la hermandad de mi país y donde existe la iglesia de Cristo, donde existe la iglesia del Señor. Seamos celosos con el celo de Dios. Seamos celosos con el celo de nuestro Señor Jesucristo. Él reprendió a los fariseos fuertemente acá en que se quisieron hacer los desentendidos, se quisieron hacer los disimulados, como que no entendían a quién se refería sobre este Mesías, sobre este hijo de David. Se quisieron hacer los desentendidos que antes de David había sido ya el Mesías, que él simplemente había bajado a esta tierra para cumplir el propósito como hombre, como humano, como voluntad de su Padre cuando se humanizó aquí en esta tierra. Hermanos y amigos, no disimulemos, no pretendamos ignorar el mensaje de Cristo Jesús. El mensaje de Cristo Jesús es verdaderamente muy claro. Allí está plasmado en las Sagradas Escrituras. Y si usted lo estudia con sencillez, usted lo va a obedecer y usted se va a mantener luchando por ganar la corona de la vida. Mire, yo lo digo no por orgullo ni como el mejor ejemplo, porque el ejemplo es Cristo Jesús. Porque quien se dio en sacrificio fue Él, no yo. Pero yo el 15 de noviembre de este año cumplo mis 50 años de haber conocido la pura verdad. ¿Ve? Y el Señor, si me permite vivir 1, 2, 3 años más o meses o días, me pide que yo me mantenga puro en la doctrina de nuestro Señor. Esa es su voluntad, eso es lo que quiere de cada uno de nosotros como hijos o como hijas de Dios, que verdaderamente luchemos por esa causa. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su doctrina. Amén.